La historia arranca con un relato que muchos en el reino conocen, y ahora ustedes. Aunque pocos saben la verdad detrás de él, se cuenta que hace años un joven guerrero y su espíritu compañero enfrentaron una inmensa tempestad de monstruos que amenazaban con destruirlo todo. En medio de la batalla, el guerrero, al borde de la muerte, le pidió a su espíritu que liberara todo su poder. Aquella decisión permitió vencer a los enemigos, pero casi le costó la vida. Este espíritu, negándose a perderlo, lo llevó consigo al mundo espiritual, desapareciendo del mundo humano. Desde entonces se narraba en todos los rincones del reino las hazañas de aquel héroe legendario, pasando a un mercado donde un niño escuchaba la historia con fascinación y le preguntó a su madre cuándo regresaría ese héroe tan legendario. Cerca de ahí, una pequeña llamada Helen hace una misma pregunta similar a su padre, un hombre encapuchado que intenta pasar desapercibido. Él, sin mostrar mucho interés, le pide que hable más bajo, todo mientras compra unas brochetas para comer. Helen insiste en saber por qué sigue evitando regresar a casa. El hombre evade la pregunta, pero justo en ese momento, un sujeto elegante se acerca y lo llama Don Robert. El encapuchado se sorprende al escucharlo y sin pensar huye del lugar, dejando caer lo que llevaba en las manos. Sin embargo, camina acorralado y sus viejos conocidos logran alcanzarlo, felices de verlo antes de que puedan detenerlo. Robert utiliza su poder para desaparecer frente a ellos y más tarde, mientras caminan, Helen le pregunta nuevamente por qué no regresa y él responde con cansancio que simplemente le resulta un fastidio, que no le pidió a nadie ser llamado un héroe, pero esa fama lo cargó con responsabilidades que no deseaba. Y sí, ese hombre es el mismo héroe que hablan de la historia, Robert Van Crave, el salvador del reino y padre de Helen. La leyenda no termina con su victoria, porque cuando su energía se agotó, se creía que tardaría años en recuperarse. Sin embargo, gracias a Origins, la reina de los espíritus y madre de Helen, su recuperación fue milagrosa. Se enamoraron, unieron sus almas, como ya sabe cómo, mediante un pacto, y Rolly se convirtió en un semi-espíritu. Pero ese es un trabajo de consecuencias, ya que perdió el control de su poder y debía permanecer años en el mundo espiritual, entrenando hasta poder regresar al mundo humano. Pero sorprendentemente solo en pocos meses logró dominarlo. Helen, hija de ambos, nació 8 años atrás. Sin embargo, en su interior guarda un secreto. En su vida anterior fue científica en Japón, o sea que es una clase de Isekai, pero para la hija, ¿ok? Estudiaba materiales, creaba compuestos y experimentaba con nuevas formas de energía. Un día, sin explicación, dejó aquel mundo y despertó en este, conservando todos los recuerdos de la vida pasada. A los 2 años, su poder se desbordó y desde entonces entrena junto a su padre para mantenerlo bajo control. Ella, consciente de lo que es capaz de hacer, le reprocha a Robert que debió haber avisado a todos sobre su regreso, pero él se niega abiertamente a hacerlo. Justamente en ese momento aparece un caballero que lo reconoce y lo llama otra vez Don Robert. El héroe intenta escapar otra vez, pero Helen le pide que se quede. El hombre, suspirando, le revela que se trata de Alberto, su antiguo guardaespaldas, y en un instante Robert cambia de actitud y le presenta a su hija con orgullo. Alberto se alegra de verlo y le informa que el duque, Pancrave y varios nobles lo esperan, pues tras su desaparición la familia Van Crave ascendió en rangos y su hermano menor se convertirá en el nuevo líder poco después. A pesar de la insistencia de Alberto, Robert no desea regresar, especialmente porque ahí se encuentra una mujer llamada Ayel, alguien con quien no quiere cruzarse nunca jamás. Helen, sin entender del todo, le dice que si todos lo esperan, lo mínimo que puede hacer es volver. Sus palabras bastan para convencerlos, pues a su hija. Diego, pinche morra, tiene como 30 años. Pero de camino en la carruaje, Robert le pregunta a Alberto quién es esa mujer. Él explica que Angel es la segunda princesa del reino de Tebak y que alguna vez fue la prometida de Robert. Y bueno, ahora tiene una hija, así que por eso no la quiere ver. Aunque este rompió su compromiso antes de partir a la guerra, pues no estaba seguro de regresar con vida. Años después, ella se casó con su hermano menor. Han pasado 10 años de su partida y Alberto siente curiosidad por saber cómo sobrevivió tanto tiempo en el mundo espiritual. Pero el héroe evita responder y al enterarse de que Angel ha causado estragos económicos a la familia, Robert decide detener el viaje y hacer una pequeña visita urgente a la iglesia. Allí, un anciano sacerdote lo reconoce de inmediato. Robert ha ido para registrarse oficialmente su matrimonio con Origins en el mundo humano, aunque no muchos la conocen, ya que en el mundo espiritual la unión ya fue sellada. Y el sacerdote le recomienda hacerlo en una catedral mayor prestigio, pero Robert no quiere perder el tiempo, solo desea los documentos oficiales cuanto antes. Helen, su hija, le pregunta curiosa el por qué tanta prisa, y él responde que necesita estar preparado, sobre todo ahora que Angel está en la mansión donde se dirigen.
casa. Y cuando el sacerdote le pregunta dónde está la novia, Robel invota a Origins, quien aparece ante todos. Alberto y el sacerdote quedan asombrados y no manches, acaba de aparecer, recordando que ella fue la misma que lo llevó al mundo espiritual hace una década. Amor a primera vez. Los ceremonias celebran sin complicaciones, y así Robel y Origins quedan oficialmente casados también en el mundo espiritual. En el humano. En el espiritual ya están comprometidos, sellados. Para cerimonia el momento, Helen utiliza sus habilidades y crea a partir del platino a niños para sus padres. Explica que el dedo anular izquierdo está condenado directamente al corazón y que el platino simboliza la creación y la pureza. Luego, usando carbono, transfunda su estructura en diamantes, representando un lazo eterno que unirá a Origins y a Robel, sus padres, quienes se emocionan profundamente, mientras pequeñas chispas luminosas caen a su alrededor como lluvia de polvos de diamantes. El sacerdote, maravillado, declara que incluso los dioses parecen bendecir esa unión. Y bueno, es que Origins es casi una semidiosa. Helen, con una sonrisa, le cuenta su poder le permite modificar la estructura química de los materiales, lo que de cierta forma explica su habilidad para crear esta clase de joya como los anillos. Alberto, sin palabras, siente que presencia un milagro. Como muestra de agradecimiento, ella le entrega unos diamantes al sacerdote, pidiendo que los use solo en caso de emergencias. Pasando más tarde, donde Helen le dice a su padre que la ceremonia fue increíble, aunque no puede evitar admitir que se siente un poco decepcionada de él. Robel no comprende del todo, pero antes de preguntar algo más, Alberto los felicita sinceramente por su matrimonio. Poco después, Robel anuncia que debe ir a la mansión familiar y le pide a Origins, su esposa, y a Helen, su hija, que permanezcan en el mundo espiritual para resguardar su seguridad, pues teme que Angel descubra su existencia, y le recuerda que pueden observarlo todo desde el espejo acuático, que está en el mundo espiritual y pueden ver todo lo que pasa alrededor de Robel. Origins comenta con cierta molestia que si conociera a esa mujer no dudaría en enfrentarse a ella. Robel confirma que efectivamente la considera una enemiga y explica que si la familia real supiera de su hija podrían intentar imponerle un matrimonio político, y si eso ocurriría él no podría contener su poder y la protegería a toda costa. A pesar de las advertencias de Alberto, Robel decide asumir la responsabilidad de los problemas que dejó atrás, y mientras su carruaje avanza, las banderas del Leore ondean nuevamente por toda la ciudad. La gente lo recibe con entusiasmo, agradecida por su regreso después de tantos años. Al llegar a la mansión, el personal lo recibe con lágrimas y alegría. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando una mujer interrumpe la sala, fingiendo emoción al verlo. Y en efecto, mis muchachos, es la gata rompehogaras de Angel, la esposa de su hermano. Robel, sin ocultar su desagrado, apenas puede mirarla. Ella intenta acercarse, pero él la detiene con frialdad, recordándole que luce incluso peor que antes. Bueno, recordemos que su esposa y su hija la están viendo desde otro mundo, así que ten un che. Angel, ofendida, asegura que su padre lo obligó a casarse con su hermano, y aunque en el fondo sigue creyendo que Robel le pertenece, desde el espejo del mundo espiritual, Origins observa todo con enojo y celos, mientras Helen intenta calmarla. Ambas saben que la verdadera amenaza acaba de aparecer. Y aquí llega la bomba, ya que aparece con una niña que dice que es su hija. Y la verdad, sobre aquella joven deja a todos desconcertados. La mujer asegura que el héroe es el verdadero padre de esa niña, y aunque resulta inquietante ver cuánto se parece a su madre, Helen por su parte no puede ocultar su enojo al ver cómo esa chica llama padre a Robel, a su padre. Tanto ella como Origins se sienten una gran frustración por no poder intervenir directamente en este momento. Robel decide preguntar si esa niña es hija de Sawell, su hermano, pero este evita responder. En ese momento, Sawell aparece tras enterarse del regreso de su hermano. Han pasado tantos años que apenas logra reconocerse. El héroe, con una sonrisa nostálgica, le dice que ha crecido y que guarda un parecido enorme con su difunto padre. Luego se disculpa por haber estado ausente tanto tiempo y por los problemas que eso causó. Sin embargo, la unión familiar se torna incómoda cuando Angel exige que Sawell se divorcie de ella. Él se muestra molesto al ver que ella sigue gastando el dinero del pueblo como si fuera suyo, pero la mujer arrogante insiste en que pertenece a la familia real y tiene derecho a hacerlo. ¡No! Están dejando al pueblo. Además asegura que le está haciendo un favor, así que debería estar agradecido. Sawell intenta contener su ira, pero Robel interviene para calmarlo. Le pide hablar a solas. Antes ordena al mayordomo que avise al castillo y a la fiscalía que mañana se presentará para iniciar los trámites del divorcio. Sawell queda sorprendido, y más aún cuando Robel explica que esa mujer cree que todo se trata de un plan para casarse con él. Una ilusión absurda, pues el héroe ni siquiera la soporta. Helen y Origins observan el del mundo espiritual, comprendiendo que la situación es mucho más complicada de lo que imaginaron.
Así, cuando ambos hermanos quedan a solas, Sawell admite que aquella mujer se aprovechó de él durante su peor momento. Robert le pregunta si la niña realmente es su hija y Sawell, avergonzado, responde que no lo sabe. Relata que en un banquete bajo los efectos del alcohol fue engañado por Angel y desde ese entonces cargó con esa culpa. Elore le informa que la mujer jura que la niña no es suya y que de hecho planeaba casarse con otro hombre. Esa confesión solo muestra que todo fue una farsa, así que mañana mismo presentará los papeles ante la tribunal. Antes de marcharse, Robert se disculpa con su hermano por la larga ausencia y lo felicita por haber protegido el hogar de la familia. Sawell, con voz temblorosa, le pregunta dónde estuvo durante todo este tiempo. Él revela que estuvo en el mundo espiritual, donde conoció a la mujer que tanto ama, a Origins, la reina de los espíritus. Incluso tiene una hija con ella. Sawell confiesa entonces que también ama a otra mujer y realmente tiene una hija, aunque se siente culpable por su situación. Su hermano lo anima a traerlas a casa después del divorcio, sin importar que no sean de la nobleza. Lo que importa es que las amas, les dice. Sawell agradece conmovido. Robert, al escuchar eso, comprende cuánto ha sufrido su hermano. Origins y Helen, desde el mundo espiritual, deciden apoyarlo y se teletransportan al mundo humano para animarlo. Origins le advierte que si no ayuda a su hermano, lo odiará por siempre. Y con esa presión, Robert termina aceptándolo. Promete que se quedará como su ayudante y no volverá a desaparecer. El ambiente se vuelve caótico cuando todos se sienten felices. El mayordomo, llamado Roland, se presenta ante Helen y le dice que lo puede llamar abuelito si quiere. La niña acepta encantada, provocando que el viejo casi muera de ternura. Bueno, aunque alguien parece haberse puesto celoso, Roland, decidido, promete proteger a su nueva nieta con toda su vida. Mientras tanto, Elore aún conversa con su hermano sobre el juicio. Le pide que, llegado el momento, diga que no recuerda haber tenido una hija con Angel y que esté preparado porque mañana será un día difícil. Origins abraza a su esposo para darle ánimos, mientras Helen los observa y murmura algo que sorprende a su padre. Él no entiende de dónde apareció esa palabra, pero todos terminan riendo. Así, a pesar de las tensiones, la familia se siente más unida que nunca. Sin embargo, en el castillo, el rey recibe la noticia del regreso de Robert y pregunta qué sucederá con Angel. Al escuchar los rumores, el monarca pide la presencia de su hijo, el príncipe Ravissel. ¿Qué nombre es ese? Cuando el joven llega, el rey explica que la situación con Angel se ha vuelto complicada. Ravissel responde que ya lo había advertido desde antes. El héroe jamás perdonará lo que hicieron y dice tener una idea que podría llegar a ser divertida. Más tarde, Robert se presenta ante el rey. Este lo felicita por su esfuerzo y le ofrece cumplir cualquier deseo del héroe. Con frialdad pide dos cosas: que la familia real deje en paz a los Brancabren y que el rey participe personalmente en la medición del divorcio. El rey se muestra molesto, pero Robert aclara que la misma Angel solicitó la separación y todos quedan sorprendidos. Así, un noble pregunta por qué Angel desea el divorcio y Robert responde sin rodeos: porque quiere casarse con otro hombre. El rey no puede creerlo, pero Ravissel interviene para calmar la situación y promete que cumplirá con la petición, aunque espera algo a cambio. Mientras tanto, Helen le pregunta a su madre quién es ese hombre. Origin le responde que es el futuro rey. La niña comenta que siente un aura oscura en él, lo que sorprende brevemente a su madre, ya que su hija puede percibir aquello. Entonces Origin le explica que hace generaciones la familia real abusó del poder de los espíritus, lo que provocó su ira y una gran maldición. Desde entonces celebran el Festival de los Espíritus para poder pedir perdón, pero con el tiempo olvidaron sus errores. Así, solo un joven llamado Robert comprendió a los espíritus y decidió protegerlos. Fue en ese momento cuando Origin se enamoró completamente de él y lo instó a sellar un pacto con ella. Helen, curiosa, solo pregunta cuántos años tiene su padre en ese entonces, causando un momento incómodo. Pues, ay, ¿qué pasa? La reina tiene cientos, miles de años y el vato como, dejémoslo en que los dos estuvieron de acuerdo. Así, el día siguiente, durante la audiencia de la fiscalía, el juez declara que por los delitos de Angel se llevará a cabo la medición del divorcio con Sawell. Robert entrega los documentos que prueban las intenciones de la mujer y ella admite que quiere casarse nuevamente, convencida de que el héroe regresó solo por ella y por su hija. El juez le pregunta a Robert si esto es cierto y él aclara que no. Explica que pasó más de 10 años en el mundo espiritual, así que no puede ser padre de una niña de 8 años, de las matemáticas no fallan. Angel, al verse acorralada, intenta defenderse, pero el juez expone sus gastos excesivos y su infidelidad, declarando que ha roto los votos ante los dioses y concede el divorcio a Sawell, condenando a Angel a no volver a casarse jamás.
Desesperada, la mujer intenta pedir ayuda a su familia, pero incluso su padre y hermano se disculpan ante Rowell por su comportamiento. Es el final de su arrogancia. Mientras tanto, Origin y Helen celebran que todo haya salido bien, aunque esta misma sospecha que la presencia del príncipe en el juicio no fue una simple casualidad. Pasando más tarde, donde Rowell se encuentra con Ravissel, quien admite que el plan resultó tal y como esperaba. Dice que él lamenta que el héroe no sea su hermanastro, aunque confiesa sentir resentimiento por su tardío regreso. El héroe no parece afectado, pero el príncipe le revela que sabe sobre su familia en el mundo espiritual. Rowell se sorprende y le exige mantener un poco de distancia, recordando la promesa de no involucrarse con ellos. Ravissel asiente, aunque con una sonrisa ambigua, y le asegura que lo cumplirá, mínimo por ahora, o hallará un vacío legal. Prometió no meterse con la familia real, pero no con la espiritual. Así, de vuelta a la mansión, Rowell ordena a Roland que convoque a Alberto de inmediato, pues sospechaba que él había sido quien le reveló al príncipe la existencia de su hija. Y aunque no lo confrontó de inmediato, su mirada lo decía todo. Así, más tarde, Rowell se reunió con su madre para disculparse por haber estado ausente tanto tiempo. Su familia, que lo conocía bien, lo recibió con bromas sobre su supuesto rechazo al matrimonio con esa mujer, sin imaginar la verdad que estaba por contar, mientras Sawell preguntaba por Alberto. Entonces Rowell explicó que ya no podían confiar en él. Su madre le exigió una explicación, y él reveló que se había casado con un espíritu y tenía una hija. Es información que solo pocas personas conocían, pero el príncipe Raziel sabía todo. Incluso había expresado su deseo de que sus hijos se conocieran. Rowell sospechaba de que Alberto fue quien filtró ese secreto, aunque le tranquilizaba saber que la maldición que pesaba sobre la familia real les impedía tener contacto directo con los espíritus, pero también le preocupaba que intentaran usar a su hija para romperla. Rowell, al comprender que Alberto podía querer aprovechar a Helen como moneda de cambio, propuso eliminarlo, pero Rowell se negó rotundamente. En eso, Sawell trató de justificar la situación, pensando que quizás Alberto solo intentaba averiguar las intenciones de la familia real, pero Rowell sabía que eso no cambiaba nada, solo quería ser precavido. Por eso decidió presentarse formalmente a su esposa y su hija. Mientras tanto, en el mundo espiritual, Origins observaba la situación a través del espejo del agua, junto a su hija, la pequeña Helen, quien le preguntó si no sentía miedo por conocer a su suegra. La rubia, con serenidad, respondió que si las cosas salían mal, simplemente no volvería a verla. Y apenas Rowell la llamó, ambas aparecieron en el lugar. La madre de Rowell quedó paralizada al ver la reina de sus espíritus frente a ella. La madre de todo era su nuera, y su nieta será la próxima reina del mundo espiritual, y no podía creerlo. Helen, con educación impecable, se presentó ante su abuela, quien quedó completamente encantada y le pidió que la llamara abuelita. Aunque algo avergonzada, la niña obedeció, provocando que la mujer casi llorara de ternura mientras la abrazaba. Así, más tarde, la abuela colmó a Helen de dulces y pasteles, pero la pequeña sospechó que tal vez era una prueba, así que decidió comportarse con elegancia, tomando el té con modales refinados, y Rowell aplaudió su comportamiento, curioso por saber si esas costumbres existían también en el mundo espiritual. Origins aclaró que los espíritus casi no comían, por lo que ella ni Rowell le habían enseñado eso. Cuando la abuela intentó darle pastel por su cuenta, Rowell la detuvo con una leve sonrisa, recordándole que si seguía así, arruinaría la cena. Helen bajó la mirada decepcionada sin poder probar ese pastel. Así, después, Rowell habló con su hermano sobre ayudar a los negocios familiares, aunque dejó claro que no viviría ahí. Origins y Helen debían permanecer en su propio mundo, pues el poder de la reina de los espíritus era tan grande que podría convertir toda la zona en un bosque sin siquiera proponérselo. La abuela, fascinada, quiso saber qué tipo de espíritu era su nieta. Helen le explicó que podía manipular los elementos que formaban la materia. Dijo que existían infinitas combinaciones de sustancias y que para demostrarlo tomó un trozo de carbón y transformó su estructura en un diamante brillante. Nadie podía creer lo que veía, ni siquiera Rowell comprendía del todo el alcance del poder de su hija. Entonces la niña lo resumió de una manera más sencilla para todos, para ti y para mí. Podía crear materiales, entonces generó varios lingotes de oro, dejando a todos impactados. Sawell no sabía qué hacer con el diamante, y Helen le sugirió venderlo, pero decidieron que no podían arriesgarse, pues si el mundo descubriera lo ocurrido, el caos sería inevitable. Así que en su lugar, la niña convirtió el diamante en una piedra pulida y se la regaló a su abuela. Origins le advirtió que había creado demasiado oro, y la niña prometió tener más cuidado en un futuro. En eso, Rowell, buscando una solución, propuso colocar ese oro en el
fondo público para cubrir los gastos del reino y ayudar al pueblo. Y para no levantar sospechas decidió mezclar algunas impurezas y le pidió a Helen su consentimiento. Ella con naturalidad respondió que a cambio solo quería otro pastel. Un intercambio justo, varios lingotes de oro por un pedazo de pastel. Tengo 3 pasteles aquí, ¿los quieren cambiar? Así, la familia acordó guardar el secreto. Los poderes de Helen eran demasiado peligrosos como para que la familia real se enterara. Pensando en el futuro, la niña sugirió que si encontraban una mina, podría darle al oro un aspecto más natural, añadiendo materiales propios del lugar. Su forma de pensar tan madura dejó a todos sorprendidos, pero Helen, quien en realidad era un alma adulta reencarnada, solo dijo que si podía ayudar con los negocios, estaba dispuesta. Así esa noche, Sahel organizó una gran celebración con los sirvientes para festejar el regreso de su hermano y el aumento de la familia. Todos brindaron alegres, mientras Roland, completamente cautivado por la pequeña, tomaba nota mental de todo lo que le gustaba, ya que rara vez encontraba a alguien tan digno de proteger. Pero por otra parte, Alberto se reunió con Raziel y le explicó que no podía seguir informándole, ya que Robel lo había apartado. El príncipe, lejos de molestarse, sonrió con desdén, aunque le pidió un último favor al hombre, aprovechando que ya habían tenido contacto con la niña. ¿O no? Mientras tanto, la fiesta en la mansión llegaba a su fin. Robel, Origins y Helen se preparaban para volver al mundo espiritual. Ni la abuela ni Roland querían dejarlos ir, pero sabían que no podían retenerlos, sin riesgo de que el jardín se convirtiera en un bosque entero. Sin embargo, cuando preguntaron si Helen podía quedarse, Robel aceptó, considerando que su hija no tenía poderes tan inestables como su madre. Y Helen, con su habitual franqueza, comentó que entendió por qué sus padres querían quedarse solos, insinuando entre líneas que solo deseaban algo de intimidad para ellos. Roland se llevó la mano a la frente, convencido de que su hija sabía demasiado. Así la pareja regresó al mundo espiritual y mientras tanto, Roland preparó con esmero la habitación de la niña. Así, ya entrada la noche, Alberto se infiltró sigilosamente y la despertó con suavidad, entregándole una carta del príncipe Raziel. Recordando las advertencias de su padre, Helen le preguntó si odiaba a su familia. Alberto negó con firmeza, y la niña, sin embargo, fue clara. Aunque entendía sus motivos, ni su padre ni los demás creían que fuera asunto suyo informar al príncipe, ya que al fin y al cabo, tanto ella como su padre eran mitad humano y mitad espíritus, y por eso mismo un tesoro demasiado valioso para la familia real. Así que Helen le explicó a Alberto con voz serena, pero firme, que lo que hacía era peligroso para la familia. Seguir buscando respuestas sin aceptar los errores era un problema mayor a lo que creían. Ellos aún no entendían por qué estaban malditos ni reconocían que todo había comenzado cuando ofendieron por primera vez a los espíritus hace milenios. Su orgullo los cegaba y esa arrogancia seguía alimentando la maldición. Por eso, la niña le pidió a Alberto que dejara de verse con Raziel. Si su padre se enteraba, no lo perdonaría. Además, era evidente que el príncipe no le importaba ni él ni su familia. Solo veía a los demás como herramientas. Así que con una mezcla de madurez que no parecía de una niña, Helen le dijo que si en verdad sentía algo por ellos, debía decirle que era lo que realmente valoraba. Acto seguido, tomó la carta del príncipe, la encendió fuego y dejó arder hasta que no quedó rastro de ella. Y le pidió a Alberto que le transmitiera su respuesta a Raziel. Rechazaba su petición porque no estaba dispuesta a contrafiarse a su padre. Y todo esto una niña de 5 años. Hacia el día siguiente, Helen seguía siendo mimada por los abuelos, disfrutando de un raro momento de paz familiar, hasta que Robel apareció. La niña, con su acostumbrada picardía, le preguntó si Rodeo se había disfrutado su tiempo a solas con su madre. Él, distraído, respondió que sí, antes de darse cuenta de lo que había dicho, y de inmediato cambió el tema, preguntándole si ella tenía algo que contarle. Helen respondió que Alberto había roto todos los lazos con Raziel y le pidió a su padre que lo reinstalara en su puesto. Aquello no le agradó nada a Robel, pero antes de que dijera algo, su hija lo miró fijamente y le devolvió la pregunta, si él no tenía nada que contarle. La abuela, confundida por el intercambio, miró a ambos sin entender. Entonces Robert le explicó que sabía que un emisario real iría a verla en ese momento y que por eso había permitido que su hija se quedara aquella noche. Helen, ofendida por su superprotección, le contó que había quemado la carta de Raziel para evitar más problemas, así que le pidió que confiara más en ella a su padre, ya que el príncipe conocía su existencia. Esconderla no serviría de nada. Si él no volvía a hablar con Alberto, ella dejaría de hablar con él. Robert se quedó sin palabras. Era evidente que no podía ganar contra su hija y entendió lo que en realidad quería decirle. Había destruido la carta para eliminar toda evidencia de conexión entre Alberto y Raziel. Sin pruebas, el hombre estaría a salvo. Así que Robert, observando la escena, comentó que la niña era igual a su padre, pero Robert no lo tomó como un halago, más bien lo consideró como un nuevo motivo de preocupación. Mientras tanto, en el castillo, Alberto informó a Raziel que había quemado la carta sin leerla.
y aceptó que esa era su última misión y se retiró definitivamente. El príncipe, sin embargo, no perdió el interés. Al contrario, la curiosidad por Helen creció aún más. Sabía que en ella podría estar la clave para comprender por qué la familia real había perdido la capacidad de forjar pactos con los espíritus, o por qué estaba la maldición y cómo romperla. Así, un tiempo después, Robert mandó a llamar a Alberto. Cuando se reunieron, le preguntó directamente qué había sucedido con el príncipe Rasbiel. Alberto le confesó que había roto todo vínculo con él. Robert, con tono serio, le comentó que quizás pensó que actuaba por el bien de su familia, pero al hacerlo solo había conseguido poner a Helen, su hija, en la mira de la realeza. Aún así, le contó que fue su hija quien lo detuvo, ya que le dijo que si no hablaba con él, no volvería a dirigirle la palabra. Si hubiera sido por él, lo hubiera castigado peormente. También le reveló que ella había quemado la carta sin leerla, destruyendo así la única prueba que podía incriminarlo. Y fue gracias a todo eso que se salvó. Luego, Robert le informó que lo reintegraría al grupo junto a su abuelo. Alberto quedó impactado por la noticia, y aunque Robert dejó en claro que su regreso no significaba su confianza plena, lo mantendría vigilado. Así, al retirarse de la sala, Alberto recordó el día en el que el padre de Robert le salvó la vida en el campo de batalla hace años, perdiendo la suya en el proceso. Desde entonces había sentido la necesidad de volver esa deuda. Creyó que al vincularse con la realeza podría lograr algo que los beneficiaría, pero se dio cuenta que había estado equivocado y generaría todo lo contrario. Mientras tanto, Helen estaba comiendo con sus abuelos, cuando Robert llegó para informarle que ya había hablado con Alberto. Ella lo ignoró por completo, su mirada fría lo dejó en silencio por un momento. Robert insistió pidiéndole que al menos lo escuchara, pero Helen respondió con calma, diciendo que debía reunir al personal y enseñarle qué cosas molestaban a los espíritus, para evitar el error de Alberto. Su padre le reconoció que tenía razón, y él le aseguró que mientras supiera reconocer sus errores, no estaría enojada con él, ¿ok? Sus abuelos, divertidos, observaban la escena y bromeaban entre ellos preguntándose quién era padre de quién. Helen continuó regañando a Robert. Recordó que aunque sus intenciones fueran buenas, había provocado consecuencias innecesarias al utilizarla como excusa, y le pidió que si alguna vez quería hacerlo de nuevo, al menos le avisaría antes. Así más tarde, el abuelo reunió a la servidumbre para darles órdenes. Debían tratar a Helen como el máximo respeto, pues era su querida nieta. Pero apenas terminó de hablar, todos los sirvientes desaparecieron de inmediato, escondiéndose por toda la casa. Helen, por su parte intrigada, salió a buscarlos sin dudarlo. Sin embargo, los ancianos y el personal eran sorprendentemente hábiles, esquivando cada intento de encontrarlas. La pequeña terminó frustrada, hasta que su abuelo compadecido se ofreció como su mejor detective. Con una sonrisa traviesa le reveló uno por uno los escondites del personal. Así Robert, sin quedarse atrás, también ofreció sus servicios, pero terminó hablando de más y delatando al resto de los escondites. Y cuando todo terminó, Helen le dijo a su padre que él no formaba parte del juego, y Robert quedó un tanto apenado. Pobre muchacho, no quiere jugar con él. Ella, sin darle importancia, pidió que los sirvientes volvieran a jugar, pero esta vez sin interrupciones. Así comenzó a contar de nuevo atrás. Robert le pedía participar, sin embargo, ella lo ignoró completamente. Así, los abuelos, observando la escena, comentaron lo mucho que la presencia de Helen llenaba la vida a la casa. Y cuando cayó la tarde, ella se despidió de sus abuelas y su abuelo adoptivo, su tío, Sawell, y le recordó que siempre sería bienvenida ahí. Antes de marcharse, Helen también se acercó a Alberto, quien le agradeció por todo lo que había hecho. Ella respondió con humildad, diciendo que no era la gran cosa, y se despidió dándole un beso en la mejilla, igual que a su tío, Sawell. Robert le pidió que se adelantara, pues debía hablar con Sawell en privado. Ya a solas, ambos discutieron sobre cómo manejar los lingotes de oro y la mina. Sabía que podía aprovecharla, pero antes era necesaria una inspección. Pero cambiaron de tema. Sawell confesó que desde que Robert había regresado a su vida, todo le iba mejor. Robert, curioso, le preguntó quién era la mujer que lo había enamorado. Sawell, algo apenado, le contó que se trataba de la mesera del restaurante de pueblo llamada Aria, y que tenía una hija llamada Rafilia, de la misma edad que Helen. Lawrence, que también estaba ahí, le recomendó llevar cuanto antes a Ariana a la casa familiar. Sawell se sorprendió por la prisa, pero Robert le explicó que tenía razón. Helen era la única heredera de la familia Van Crabbe y además también del reino de las hadas. Si la familia Van Crabbe no presentaba herederos legítimos, la realeza intervenía, y cuando Rabiel ascendiera al trono, seguramente decretaría un compromiso entre él y su hija. Así, mientras tanto, en el castillo real, Raziel observaba sonriente a su hijo. Pasando al día siguiente, donde Aria y su hija
Aria, Rafilia llegaron a la casa de los Bancraft. Sawyer le recibió con calidez, presentándoles ante su hermano Rowell, quien se mostró cortés pero distante. Aria, sin embargo, no pudo ocultar su fascinación con verlo. Cuando Rowell se retiró, ella siguió observándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y atracción. No, amiga, está casado. Así más tarde, mientras se instalaban en la casa, Aria volvió a cruzarse con Rowell, y aunque evitó mirarla directamente, ella apretó sus manos con nerviosismo. Algo en esa mirada la perturbaba y atraía al mismo tiempo. Así, en el reino de los espíritus, Helen mencionó que su padre estaba ayudando mucho a su tío Sawyer, pero Origins no parecía demasiado feliz con la situación. Su expresión lo decía todo. No le agradaba ver a Rowell rodeado de tantas mujeres. Y justo Rowell apareció junto a ellas en el reino de los espíritus. Origins no pudo ocultar su descontento y su mirada lo dejó claro. Que va a dormir en el sillón, mi muchacho. Rowell, algo desconcertado, le preguntó qué ocurría, y Helen, quien le explicó que su madre estaba molesta y celosa porque él había estado rodeado de alcohol y mujeres. Rowell intentó justificarse, diciendo que tampoco era de su agrado, pero no había tenido otra opción. De hecho, había tratado de evitar esas situaciones. Origins, aún molesta, le respondió que lo sabía, aunque últimamente salía demasiado a beber a la taberna. Rowell, como buen mandilón, se disculpó y le prometió pasar más tiempo con ella. Después de un rato de insistencia y palabras suaves, consiguió calmarla. Helen, por su parte, comenzó a sentir sueño y se despidió de sus padres, por lo que pasara, ¿verdad? Así, el día siguiente, Rowell confirmó que la familia real asistiría a la ceremonia de bodas. A pesar de todos los escándalos provocados por Angel, aún tenía el descaro de presentarse. Rowell avisó que su hija no participaría para evitar cualquier conflicto entre la realeza, y Sawyer estuvo de acuerdo, aunque sabía que Lawrence y su madre se sentirían decepcionadas. Así, en ese momento, Aria entró a la habitación con una bandeja de té. Ella había insistido a Lawrence en poder servirlo personalmente. Sawyer le recordó que ya no tenía necesidad de estar haciendo tareas, pero Aria le pidió que lo dejara hacerlo solo por esta vez. Mientras servía, no pudo evitar dirigir una mirada prolongada hacia Rowell. Él, en cambio, le agradeció con una indiferencia visible, ya que pues, lo están vigilando, ¿vea? Así, en el reino de los espíritus, Origins estaba completamente alterada, preguntándole a Helen si prefería incendiar el mundo o ahogarlo. Helen, asustada por la furia de su madre, le rogó que se calmara, recordándole que Aria se casaría con Sawyer. Así que no había motivo para pensar que iría tras su padre. Origins, aún irritada, le preguntó si esa mujer no era demasiado atractiva, pero Helen, intentando aliviar la tensión, respondió que si había que ponerle en una escala, Aria era un 5 y su madre era un 10 para ella. No había competencia imposible. Al día siguiente, los invitados comenzaron a llegar a la iglesia. Rowell y Origins se prepararon para asistir, y al parecer, en la sala donde estaban los novios, Aria se quedó completamente sorprendida al verlo acompañado. Rowell se disculpó por no haberla presentado antes y le explicó que aquella mujer era su esposa. Aria se quedó sin palabras, notoriamente intimidada por la mirada de Origins. Helen observó todo desde la distancia y pensó que con suerte eso será suficiente para que Aria dejara de mirar a su padre con esos ojos. Así, durante la ceremonia de bodas, Rowell le comentó a Origins quienes se encontraban en el balcón superior. Eran el primer príncipe Gabriel, el segundo príncipe Raziel y la princesa Selly, y junto a ellos el recién rey Raziel, y junto a él la reina Lara. Helen, observando desde un punto discreto, notó que no solo Raziel irradiaba oscuridad, sino toda su familia. Toda la familia real llevaba algo de oscuridad interna. Mientras tanto, Sawyer y Aria avanzaban hacia el altar. Ella no parecía especialmente feliz. El sacerdote le preguntó si juraban amarse por toda la eternidad, y ambos respondieron afirmativamente. Pero cuando Aria tomó la pluma para firmar el documento, algo invencible lo detuvo. Rowell, Origins y Helen lo sintieron al instante. Era sin duda el juicio de Baal. Raziel también lo percibió y sonrió con malicia. Sabía que si los demás descubrían que Aria había sido juzgada por la diosa, el matrimonio sería anulado de inmediato y los rumores se esparcirían rápidamente, acusándolos de estar malditos. Pensó rápidamente buscando la manera de desviar la atención y se le ocurrió una estrategia apacible: aparecerse en el lugar y provocar una lluvia de diamantes. Y su plan funcionó. La gente quedó maravillada, creyendo que la casa Bancraft estaba siendo bendecida por los dioses. Rowell y Origins, sin embargo, comprendieron de inmediato lo que en realidad estaba ocurriendo. Raziel comentó con una sonrisa que aquella casa debía sentirse afortunada por estar bendecida por los espíritus. Helen, por su parte, estaba satisfecha por ver que el engaño no los afectó, así que decidió retirarse rápidamente, pero antes de irse fue vista por Gabriel, quien quedó completamente cautivado al verla por primera vez. ¡No! Finalizando este cuarto episodio, y sí,
aquí terminamos. Así que, sin mucho más que decir, me retiro. Solo recuerda suscribirte y dejar tu buen like, porque sin mucho más que decir, me despido como siempre. Soy Ale. Bye.